الجلسة الثالثة الإرث الفقهي والقانوني الأندلسي Legado jurisprudencial y jurídico ودوره andalusí في التفاعل مع y su النوازل. papel en la interacción con los acontecimientos. نحن في كلية الشريعة في En جامعة la قطر Facultad de la لا Sharia, نقص en la أسر Universidad de Qatar, المعهودية، نسميها أسر المعهودية. ومن المعهودية eh, أن يكون evitamos la فيه rutina. تعريف موجز Así que للحاضرين، فأنا de las استطعت cosas أن rutinarias أتجاوز هذا حتى es نكسب وقتا للمناقشة، presentar. ونكتفي بالتعريف الموجود عندكم في Así الكتيبات. que أنا vamos فقط a أذكر conformarnos الاسم con والمنصب las والوظيفة وعنوان calificaciones que existen, الورقة. que están نبدأ en بالورقة los folletos. الصناعة Así que الفقهية empezamos الأندلسية con معادن la وآثار primera conferencia, que es للأستاذ la الدكتور producción صالح قادر الدين التركي، jurisprudencial, العميد المساعد للبحث والدراسات الفقهية jurisprudencial andalusí, بكلية rasgos y الشريعة huellas, والدراسات que es de الشامية Saleh Qadir Karim, بجامعة قطر. que es vicedecano وأرجو de أن investigación y estudios يعني de posgrado en la Facultad de جميع Sharia en Qatar. المشاركين يركزوا في Así que, por favor, الوقت المتاح ويعطونا vamos a الفرصة، لأن لا يمكن vamos a تغطية respetar الورقة في ربع los ساعة. tiempos تفضل. asignados. Así que tiene la palabra, por favor. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده Buenos días, والسلام على من لا نبي بعد أما بعد alabanzas الله عليكم para Dios y bendiciones para su profeta. Que la paz esté con ustedes. Estoy aquí الجانب الفقهي para lo que es la producción jurisprudencial en el legado andalusí. Y cuando hablamos de las jurisprudencias, nos lleva a hablar de los detalles. أهلها ولها Y por supuesto que los detalles tienen expertos cualificados الندوات para ello. والملتقيات العلمية Así que قد هذا hablar de los detalles en seminarios o en congresos o conferencias como esta, pues esto a lo mejor puede confundir un poco. De forma que voy a tratar esta temática de una forma sencilla más bien. Como saben ustedes, el movimiento jurisprudencial empezó con la conquista islámica en el Andalus desde el primer momento, en cuanto a las conductas de las personas, y esto va desde lo permitido hasta lo prohibido. Y qué es lo que necesita cada persona para darse cuenta de sus derechos, sus obligaciones, y sobre todo cuando se trató de un ambiente nuevo, en un entorno nuevo, ya que hay musulmanes conquistadores que han entrado en estas tierras y que ya empezaron a conllevar una convivencia en un contexto de conductas diferentes, y por lo tanto todas esas conductas necesitan más o menos una adaptación por parte de la jurisprudencia para cubrir todos esos aspectos. Así que los conquistadores musulmanes, cuando llegaron aquí, por supuesto algunos procedían del Sham, del califato del Estado Omeya, y por lo tanto había ahí pues un cierto clima que estaba más bien gestionada por la jurisprudencia Auza'i.
y por esta razón pues se ha trasladado esto al Andalus, y algunos dicen que a lo mejor hay motivaciones políticas detrás de esto. Eh, de la adopción de la escuela Auza'i en la jurisprudencia. Nosotros no decimos lo contrario, pero es verdad que esa escuela tenía algunas peculiaridades que, que le distinguían de otras escuelas de la jurisprudencia. De ello, primero, la similitud que había entre el Sham, entre digamos, el entorno del Sham y de al-Ándalus, ya que el Sham estaba mucho más parecido al Ándalus en cuanto a su geografía, su meteorología, su fauna, etcétera, que por ejemplo en comparación con el Hijaz o con la península arábiga. Y por lo tanto en el Sham ya había una diversidad también de culturas, de religiones, de credos, de etnias. Por lo tanto esa similitud era un punto muy fuerte para dar pie a que haya una extensión aquí de la escuela Auza'i. También ha sido facilitador la postura del imam Auza'i de los Umayyas, porque él estaba de acuerdo con su marcha, con sus tendencias, de forma que dentro de la escuela Auza'i encontrar un punto medio entre lo beneficioso y lo nocivo, pues esto ha posibilitado, ha propiciado que la escuela Auza'i tenga que tenga un pie aquí. Otra cosa es también ese viaje de conocimiento que es un grupo de unos 18 estudiantes de aquí, del Andalus, que han sido enviados al Hijaz y que han sido discípulos del imam Malik, que luego pues se reflejó en trabajos sobre el libro principal del imam Malik, el Muwatta, y otras obras. Y yo siempre digo que quien quiera ser un buen profesor y que tenga continuidad y repercusión de sus enseñanzas tiene que cuidar y mimar a sus estudiantes. Son los estudiantes precisamente que perpetúan, o los discípulos que perpetúan el legado de los maestros, y en este caso pues estos discípulos del imam Malik han repercutido esas ideas en el Andalus. Sin embargo, al-Auza'i no tenía en contrapartida ningunos devotos, discípulos devotos, adeptos, sino más bien estudiantes normales, digamos. Y eso ha hecho que se desplace la escuela Auza'i en beneficio de la escuela malikita. Y como saben ustedes, la escuela malikita también analiza mucho las repercusiones de las fatwas o de los posicionamientos jurisprudenciales. También el imam Malik que en paz descanse, tenía también como especialidad tanto los hadices como el fiqh o la jurisprudencia. Y esto también se reflejó
en esa visión diversa que ha tenido también cierto impacto positivo para implantarse en los estudiantes. Así que ahora pues voy a dejar un poco al lado esta consideración histórica y diría que muchos de las personas que se han hecho adeptos de la escuela malikita tampoco renunciaron de una forma total a lo que es la escuela Auza'i, que se ha aprovechado para resolver algunos problemas del entorno andalusí, de forma que tampoco se abandonó del todo. También hay que resaltar la trascendencia de los reinos taifas en el Andaluz, porque había cierto grado de libertad, de expresión, de opinión. Por lo tanto, había verdaderas oportunidades para las opiniones y las contraopiniones, y esto ha sido propiciado justamente en las épocas de los reinos de taifas que gozaban de cierto aperturismo que albergaba debates, reflexiones, discusiones que al principio se dedicaban más bien a las cuestiones jurisprudenciales básicas, pero al principio del siglo XI, pues esto se trasladó a los orígenes o los fundamentos de las escuelas, inclusive la escuela malikita, de forma que se empezó a cuestionar, a analizar todo, salvo los hadices y el Corán. Por supuesto que en esta dinámica participó el imam al-Baji, que estaba bien preparado y que había ya escrito varias obras, junto con otros que participaron en esas reflexiones y esos debates que enriquecieron la jurisprudencia islámica y que puso punto final a la hegemonía o a lo que es el monopolio de una escuela en concreto en detrimento de las demás. Por supuesto que hubo también oportunidad para innovar, y en esto el imam Averroes, el nieto, pues estaba también ahí presente. Y el título de su libro, El comienzo del innovador, realmente era un título intencionado porque inspira o remite que remite a una innovación nueva y que es relativo y que no es absoluto. O sea que él mismo lo que anticipa, lo que asevera, no es de ningún modo una posesión de la verdad absoluta, sino más bien es una aportación más. Y por supuesto que el imam había ampliado el círculo de las definiciones. Por ejemplo, la definición del al-faqih, pues que no le limitaba
a aquel erudito que comentaba obras, sino que tenía que tener una cierta preparación para analizar, diagnosticar la realidad y encontrar los instrumentos propicios para resolver los problemas que se dan en esa realidad. Y esto es peculiar del fiqh andalusí, ya que superó la búsqueda del interés, sino que ha intentado de deslumbrar la finalidad de la Sharia, y no necesariamente que sea una finalidad material, sino algo que plasme el bien. Como dice el dicho profético, ustedes son la mejor nación, de forma que el ser humano que no debería de ser encerrado ni egocéntrico, sino que anhelar al bien común para el otro también. De ahí que la jurisprudencia islámica pasó de una jurisprudencia meramente de intereses a una jurisprudencia de virtudes. Y cuando analizamos al fiqh andalusí y su respuesta a los acontecimientos, nos vamos a dar cuenta de la gran flexibilidad que disponía este fiqh para resolver los acontecimientos contemporáneos andalusíes. Y cuando se analizan las fatwas emitidas en esa época, se ve que los musulmanes, por ejemplo, propiciaban y preferían conservar las tierras, de forma que los musulmanes de Al-Ándalus no eran conquistadores que llegaron y que se fueron, sino que muchos de ellos eran de los autóctonos. Por lo tanto, y muchos de hecho no se fueron a ninguna parte, sino que se quedaron aquí. Bueno, la jurisprudencia también es una jurisprudencia, Andalucía es una jurisprudencia complementaria que emplea otras ciencias como la astrología, la medicina y sobre todo en circunstancias que lo requieren. Así que me quedo aquí y en el turno de preguntas podemos ahondar un poco más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Saleh, por esta ponencia y por respetar el tiempo, de forma que no tuve que intervenir. Y algunas escuelas, algunos maestros de algunas escuelas, como claro, el de la jurisprudencia andalusí, pasamos a los aspectos legales, jurídicos y políticos, y está con nosotros la doctora Susana Mangana, que es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos en el Instituto de Derechos Humanos y la Universidad de Deusto de Bilbao. Así que va a hablar de la evolución del legado jurídico y político constituyente de la convivencia cultural en Al-Ándalus. Por supuesto, así que ustedes tienen las biografías de todos los ponentes, así que voy a ahorrarles el tiempo de citar las biografías, y así que le doy la palabra a la doctora
para que tome la palabra, por favor. Buenas tardes, salamu alaikum, masá al khair. Bueno, yo voy a hacer mi ponencia en español, también es lo que se me ha pedido, honrando también el lugar donde estamos. Primero que nada, agradecer a los organizadores de este importante evento, de poner otra vez en el centro una cuestión que parece histórica, pero que espero que a partir de estas jornadas de hoy y de mañana podemos dejar bien en claro que es muy importante recuperar ese espíritu, esa armonía, a veces un tanto romantizada, pero que se vivió en etapa de Al-Ándalus. Y, como no, también muchas gracias a Fundación Euroárabe de albergarnos aquí en su casa. Es un honor para mí, después de tanto tiempo de conocerlos a través de Internet, poder visitar aquí su sede central. Entonces, yo he preparado una ponencia que luego, si alguien tiene mucho interés, puede pedírmela y le facilito una copia o se la envío por correo. Pero en aras de ganar tiempo, porque me gusta escribir en mis ratos libres, que no tengo muchos, pero me gustan los microrrelatos y he intentado elaborar uno para cerrar hoy un poquito mi ponencia. Es algo espontáneo, pero creo que hay público que es neófito en la materia. Pido disculpas a mis colegas del mundo musulmán y sobre todo a aquellos que vienen y exponen en árabe, porque puede ser un atrevimiento que yo venga a hablar del patrimonio jurídico, legal y también político de Al-Ándalus. Para ellos esto no es nuevo, pero hay personas aquí también desde Colombia, desde Marruecos o desde otros lugares que no necesariamente tienen que conocer tanto en detalle cómo se vivía en Al-Ándalus, y es para ellos también que he preparado esta ponencia un poquito más ligera, si se quiere, de lo que me hubiera gustado, pero no es un artículo académico, sino es una manera de presentar un tema ante un público que yo creo que hacemos bien en recuperar, como digo, el interés por estudiar y seguir avanzando en un tema que durante mucho tiempo creo que ha sido también marginal aquí en los estudios académicos en España. Entonces, lo primero que me gustaría explicar es que del contexto histórico que estamos hablando, y agradezco al colega que acaba de presentar su ponencia porque les habló de una escuela, Ausay, que ya ha resumido mucho o ha dado más detalle de lo que yo iba a poder contar, que es una escuela de la que bebe, por supuesto, el derecho y todo el sistema jurídico aquí en Al-Ándalus, y de la que va a tomar muchos préstamos también la Escuela de Derecho Fiqh, Derecho Islámico Al-Maliki. Entonces, primero que nada, estamos hablando de un periodo bastante largo. Estamos hablando que el Andalus, o como se conocía Al-Ándalus en la península ibérica, no solo en España, sino también hay que recordar a Portugal, pues va desde el 711 hasta el 1492 y tiene una relevancia importante, ¿no?, como un modelo de convivencia donde musulmanes, siempre repetimos cristianos y judíos, es decir, Ahlul Kitab, la gente del libro, coexistieron bajo un sistema de tolerancia y cooperación. Es verdad que durante 8 siglos no todo fue tan idílico ni siempre fue una coexistencia tan pacífica, pero en general existió esa armonía, y este es un enfoque, creo, único, que facilitó un desarrollo cultural, científico y social muy excepcional para la época medieval en que vivía Europa en ese momento. A mí me gusta decir que Al-Ándalus es un ejemplo poco reconocido de cómo la diversidad y la convivencia pueden ser una fuente de prosperidad y de paz. Si tenemos que hablar, y perdón, no estoy viendo mi presentación y eso sería importante que la podamos poner, ya que creo que para los que no hablan, ¿se podría poner allí? ¿La pueden poner en la carpeta 3? Ya, lo puedes pasar ahí. Disculpas porque con la luz de enfrente lo hemos practicado, no se ve mucho, ninguna de ellas, pero bueno, a ver ahí, si puedes pasar a la siguiente, ya que esto lo hemos pasado. Ahí, un toque solo, ahí. Perfecto. Si tenemos que hablar de los fundamentos del derecho, ¿se ve un poquito? No, se ve muy mal. Si pueden, ¿se ve? ¿Lo podéis leer? Si no, apagar una luz, Hassan, apagas un poquito la de enfrente porque es una pena. Porque para los que no pueden seguirlo en árabe, pero en castellano sí, creo que ayudaría. La de enfrente son estas del costado también, de los laterales. Ahora se ve mejor. Bueno, no se vayan a dormir, ¿eh? Bueno, en cuanto a los fundamentos del derecho islámico en Al-Ándalus, pues el sistema jurídico, como se acaba de escuchar, el sistema jurídico islámico en Al-Ándalus se basaba en 4 fuentes principales: el Corán, como el libro sagrado de todos los musulmanes, que sigue siéndolo; la Sunna, o la tradición del profeta; el consenso comunitario, o ijma, es decir, si hay consenso, mi comunidad no incurrirá en error, solía decir, es uno de los dichos más famosos del profeta; y el razonamiento jurídico, o qiyas. Entonces, los juristas o alfaquíes en Al-Ándalus eran fundamentales para interpretar la ley en un contexto local, adaptando las reglas a las circunstancias específicas de la región. Esto también se ha dicho esta mañana y ahora con mi colega, y me parece que es un dato fundamental.
Y hay que enfatizar que este sistema buscaba siempre el equilibrio entre la ley divina y las realidades locales para garantizar justicia y cohesión. Podemos pasar seguramente a la siguiente, si no te importa. La fecha. Ahí, muy bien. Si tenemos que hablar de la estructura de las escuelas jurídicas islámicas, pues hay que destacar la escuela malikí y su adaptación también al andaluz. Esta escuela, que se consolidó en el territorio del andaluz, añadía flexibilidad mediante el principio del bienestar público, al-masalih al-mursala, que se le conoce en lengua árabe, permitiendo adaptar las leyes a necesidades locales sin perder su fundamento religioso. Y este enfoque favoreció la integración de costumbres locales y promovió una paz social. Esta adaptabilidad ayudó a consolidar una estructura jurídica inclusiva y confiable, un tema de relevancia para la cohesión en sociedades muy diversas, algo que nos viene muy bien en estos momentos de tanta fractura social en tantos países. Me gustaría hablar ahora, si te parece, pasamos a la siguiente, sobre la figura del dhimmi o el Estatuto de la Dhimmitud y la protección de las minorías, que me parece que es algo bastante importante y me gustaría centrarme en este punto porque creo que pocas veces se destaca en tiempos actuales. Los dhimmis eran los cristianos y judíos protegidos bajo un pacto que les permitía mantener su fe y sus costumbres, sus tradiciones religiosas, así como sus rabinatos o sus sacerdotes, sus patriarcas, a cambio de ciertos tributos. Este sistema del Estatuto de la Dhimmitud lo vamos a ver recogido después por el Imperio Otomano, pero ya existía antes también en etapa de Al-Ándalus. Y este sistema aseguraba su autonomía en asuntos internos y facilitaba la coexistencia pacífica. Este sistema dhimmi es un mecanismo de inclusión para esas minorías religiosas que respetaba su identidad y promovía también el diálogo interreligioso. Fíjense de qué épocas estamos hablando, algo que cuesta mucho hoy día y que de hecho yo me dedico a estudiar en el Instituto de Derechos Humanos allí en Bilbao. Estudiamos muy de cerca cómo son los mecanismos contemporáneos de gestión de la diversidad religiosa, porque no es lo mismo gestionar esa diversidad en el País Vasco que en Francia, por ejemplo, con cerca de 8 millones de musulmanes, pero también gestionar la diversidad religiosa, por ejemplo, en Cataluña, donde hay muchas más confesiones, más espiritualidades, diferentes etnias también y culturas, o en Canadá. Entonces, me gustaría ahora pasar al sistema de la personalidad jurídica y tribunales, si puedes pasarlo ahí. Exacto. No sé si va. Bien, ahí lo dejamos. Sí, ahí está bien. La idea aquí a transmitir con el sistema de personalidad jurídica es que la ley islámica aplicaba el principio de personalidad jurídica, lo que significaba que cada grupo religioso podía regirse por su propio sistema en asuntos internos. Los tribunales islámicos y sus jueces, o cadi, plural cadíes, que es una palabra antigua del castellano antiguo que se ha dejado de usar, pero que se debería comprender, como explicamos esta mañana con el doctor Ignacio, entonces regulaban la convivencia estos cadíes actuando como figuras de equilibrio. Esta estructura permitió que los grupos interactuaran sin imposición de leyes externas, fortaleciendo así el respeto mutuo. De hecho, se recogen en varios documentos que había ciudadanos de Al-Ándalus judíos que preferían ser o acudir al Cadi y acudir a tribunales islámicos porque entendían que eran más objetivos, que eran más ecuánimes y, por tanto, preferían o tenían cierta preferencia para tratar sus asuntos económicos, por ejemplo, con cadis musulmanes. En cuanto a la interacción jurídica y las prácticas consuetudinarias, el derecho islámico en Al-Ándalus no solo se basaba en la ley religiosa, como ya se ha dicho por parte de mi colega, sino que también integraba prácticas consuetudinarias, además de otras disciplinas, como la astronomía, como el álgebra, como las ciencias coránicas. En cuanto a las prácticas consuetudinarias, destacar a Urf y a Amal, que son dos de esas prácticas, dos principios recogidos por la Sharia, especialmente en áreas como la agricultura y el comercio. Y esto permitió un sistema legal que reflejaba las necesidades de la vida diaria. Esta interacción con prácticas locales del derecho islámico es un ejemplo temprano de flexibilidad jurídica, algo que ha destacado mi colega, para que vean que hay complementariedad en cuanto al relato, y no nos conocemos de antes de este congreso, pero es un ejemplo temprano de flexibilidad jurídica para integrar culturas distintas, ayudando a mejorar la cohesión social. Y también, en cuanto a la contribución del modelo andalusí para la España contemporánea,
Esto es en cuanto a la flexibilidad legal. Pasamos una más, por favor, Marra Tania. Ahí. Bueno, el modelo de convivencia de Al-Ándalus ofrece lecciones importantes para España y otras sociedades actuales sobre cómo la inclusión y el respeto por la diversidad pueden ser fuerzas de cohesión. Su legado jurídico y cultural es una referencia valiosa para políticas de tolerancia y diversidad. Fíjense que la Madrasa Yusufía en Granada, donde estamos, por ejemplo, representa el renacimiento jurídico en Occidente, formulando soluciones jurídicas que influyeron en el mashur o la práctica jurídica del Magreb y en los fundamentos de la guerra preventiva, como se observa en la doctrina de Francisco de Vitoria. Y la lección andalusí para la España contemporánea radica en el valor de un sistema jurídico que, respetando la diversidad cultural y religiosa, favorece la cohesión social. Darles un dato de la convivencia contemporánea que hubo en el Andalus y qué lección podemos extraer de ese modelo andalusí. El académico español Martos Quesada analiza cómo la respuesta jurídica de España a la creciente presencia musulmana ha dependido en gran medida de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, la cual permite acuerdos de cooperación entre el Estado y las comunidades religiosas con notorio arraigo. Es decir, el Islam o el judaísmo tienen notorio arraigo en este país, que siempre fue predominantemente católico, después de la etapa de Al-Ándalus. Sin embargo, a diferencia del sistema andalusí, Martos Quesada observa que la fragmentación organizativa y la falta de una voz unificada de la comunidad musulmana en España han obstaculizado el desarrollo pleno de los derechos religiosos y culturales para este colectivo. Con lo cual, yo creo que la idea y la reflexión, para ir ya cerrando mi participación, a tener en cuenta es que, lamentablemente, esta es una observación muy personal, el legado de Al-Ándalus no siempre ha sido igualmente bien valorado en el territorio español y, desde luego, de manera muy desigual aquí en Andalucía, con toda la presencia y los vestigios de Al-Ándalus, diferente al norte de donde yo provengo, por ejemplo. Y se trata de una oportunidad perdida tanto para el país como para el mundo musulmán. Creo que España podría haber ejercido un papel de liderazgo, de puente entre Iberoamérica y el mundo musulmán, que es una pérdida tanto para nosotros españoles como para ustedes, compañeros, colegas que representan universidades y entidades del mundo musulmán. Es fundamental, por tanto, reincorporar este legado andalusí en el sistema educativo, volver a educar a las generaciones jóvenes de este tremendo y grandioso legado científico también que nos dejaron los musulmanes en etapa de Al-Ándalus, y no solo musulmanes venidos de afuera, sino musulmanes de aquí, de la península, y también en el discurso público es necesario reconocer la importancia de este legado andalusí. Creo que hay que enfatizar el valor de la cooperación entre las instituciones académicas españolas, lo que estamos haciendo aquí hoy todos, y el mundo musulmán para poder revalorizar esta historia compartida. Sé de buena tinta por parte también de investigadores que hay pues archivos donde hay muchos documentos escritos en árabe que todavía aguardan a ser traducidos. Aquí hay gente que está estudiando traducción y se necesitan más ojos, más orejas, más manos para traducir documentos que serían muy revelatorios de las formas de vida, de las costumbres o del sistema político que se vivía en Al-Ándalus. Sabemos muy poco del tratamiento a la mujer, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de cómo se trataba a la mujer en etapa medieval por parte de la Iglesia cristiana, etcétera. Ahí hay tesoros por descubrir y, por tanto, yo diría que esta conferencia debería servir como estímulo para promover acuerdos de colaboración entre universidades del mundo musulmán y también universidades e instituciones, no solo universidades, sino instituciones, fundaciones académicas aquí en España, que sean capaces de transformar esta cooperación en contribuciones rigurosas en un ámbito aún lleno de tesoros por descubrir, como dije antes. Conocer nuestra historia común nos fortalecerá y brindará puentes de colaboración en pos de una relación más armónica entre España y el mundo musulmán, una relación fundada en el respeto y la amistad. Les robo 30 segundos, les quiero leer eso que escribí para ustedes, sobre todo pensando en ese público que no conoce árabe, pero que tendría que poder reconocer las palabras de origen árabe en este microrrelato que he creado para que vean la enorme influencia, algo de lo que habló el profesor Ignacio esta mañana, la enorme influencia de los arabismos en el léxico castellano. Hablamos siempre de unas 6.000 palabras, 4.000 en uso, 2.000 en desuso. Leo pues. En la alquería, y perdón al compañero traductor porque esto va a ser un poquito poético, quizás no sea fácil, pero vamos a intentarlo juntos. En la alquería, situada junto a la noria, los agricultores trabajaban con esmero desde el amanecer.
Tras largas horas cuidando los cultivos de alfalfa, berenjenas y alcachofas, se reúnen bajo la sombra del viejo alcornoque para un merecido descanso. Uno de ellos, el más joven, observa el cielo con aire soñador y dice: «Ojalá algún día podamos dejar esta vida de campo y vivir en la gran ciudad, cerca del zoco, con comodidades, electricidad y sin tener que preocuparnos por la tarifa de agua para las acequias». Los otros lo miran, asienten en silencio y después de una pausa uno responde: «Ojalá, hijo, porque en la ciudad el dinero cae de los árboles, ¿no?». Muchas gracias. Gracias por la atención. شكرا شكرا دكتورة سوزانا Muchas gracias, doctora Susana, por esta intervención y por este micro relato. Y ahora pasamos a el sistema de la Hisba en el medievo en el Andaluz, así que está con nosotros doctor Ahmed Kobat, que es profesor invitado en la Universidad de Zahu en Kurdistán, el Irak, iraquí, en el Kurdistán iraquí, Departamento de Ciencias Sociales. Así que tiene la palabra, por favor. Buenos días. He preparado la ponencia en español, o sea, espero que los traductores estén preparados para hacer esta tarea. Si hay alguna intervención lo podemos hacer en explicación en árabe, pero está preparado en español, ¿vale? Bueno, voy a hablar de un tema un poco, es el tema del Hisba en el Islam en general. La verdad es un tema muy interesante, pero también hay que entenderlo de que la Hisba no es solamente, quiere decir ordenar el bien o prohibir el mal. La Hisba quiere decir una cosa que tiene es decir, la Hisba es un término muy general que cubre todos los aspectos de la vida diaria de los musulmanes. Puede ser la economía, la política, la cultura, la sociedad, la lengua y todo. La Hisba no es solamente ordenar el bien o es un acto policial de lo que está mal o lo que está bien, ¿vale? Eso es lo que quiero decir en principio, que en nuestro tema del Hisba se trata de eso. Pero también, aparte de dar una introducción general de lo que es el Hisba, voy a hablar en el caso andalusí a través de unos textos históricos, unos manuales de Hisba muy importantes, así para contextualizar el contexto histórico andalusí con más detalles. Aquí, como podemos ver, 3 puntos importantes. La noción del Hisba se basa en la concepción socio-religiosa de ordenar el bien y prohibir el mal. Es algo muy importante que en la religión islámica, como dice el pensador argelino Malik bin Nabi en su libro, un famoso libro, Al-Zahir al-Qur'ani, el fenómeno coránico, que en el Islam no solamente se ordena el bien, en el mismo tiempo se ordena el bien y se prohíbe el mal. Puede ser que en otras teorías lógicas o morales o éticas que están indicando lo que está bien, pero no hay mecanismos prácticos de cómo evitar el mal. Como he dicho en el principio, así vamos rápido porque no tenemos mucho tiempo, son 15 minutos. Es decir, el tema del Hisba es un tema general porque en el Islam no hay diferencia entre lo que es religioso y lo que es laico. Es decir, eso hay que tenerlo muy importante. Todo lo que está en el Islam, todo lo que está religioso, es mundano, religioso, quiere decir lo mismo. Por lo menos, incluso cuando hablamos del Hisba, ordenar el bien, prohibir el mal, no es solamente un acto mundano, un acto de la vida cotidiana, o un acto laico. No, eso tiene una connotación con el mundo, es decir, con la otra vida, es decir, con lo que es religioso. La Hisba islámica es una propia de la misma religión islámica. Aquí es muy importante porque hay algunos escritores, incluso árabes como Nicolás Ziada,
dice que había una influencias entre las instituciones que existía y la Hizba islámica. Parece muy bien. Todas las administraciones, las instituciones tienen, bueno, influencias, se evolucionan de unas maneras, tienen cosas en común, pero crecen en unas maneras diferentes. Por eso es un artículo muy importante que el del profesor Benjamin Foster, publicado en 1970, él hace una especie de comparación lo que es el muhtasab en la cultura islámica y lo que es el agóranamos en la tradición griega, ¿no? Y al final es verdad que el agóranamo tiene la función básica de market inspector, es decir, el señor del suco o sahab el suq, como se dice, pero el muhtasab en el Islam lo hace estas tareas, las responsabilidades que hace desde el punto de vista religioso. En cambio, en el mundo griego es más bien cívico, ¿no? Es decir, organizar el mercado, la estructura que hay, las actividades económicas, la función de los diferentes gremios, las normativas que hay, pero todo desde un punto de vista, digamos, mundano. En cambio, el muhtasab tiene las dos cosas, es una diferencia muy importante. Vamos continuando así. Claro, las evidencias, hay evidencias del Hizba en las fuentes islámicas sobre el texto coránico, que es el eje dorsal, ¿no? Una fuente, la primera fuente de la religión islámica, que hay muchos versos coránicos, pero aquí solamente hemos decidido acoger una que también que transmite el objetivo, ¿no? Lo que es. Es decir, la Hizba tiene una base sólida en el texto coránico, pero también en la Sunna, que la tradición islámica, la Sunna, que es la segunda fuente islámica. También hay muchos hadices dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está indicando la Hizba, pero nosotros hemos cogido uno que son los diferentes mecanismos, tipos de la Hizba. Se puede hacerlo a través de una intervención física, verbal o simplemente una intención de corazón, ¿no? de hacer el bien. Luego, en cuanto al contexto histórico de Al-Ándalus, el origen histórico, es decir, el Hizba existe en todo el Islam, el Oriente y el Occidente, el Mashriq y el Maghrib. Es una cosa especial de carácter islámico, es decir, las funciones existen en los dos contextos, pueden haber algunas diferencias, pero es la misma. El historiador argelino de Tilmesan, el Maqarri, dice que los omeyas daban mucha importancia a la función del Hizba y siempre viene con un segundo rango después de lo que es la justicia, es decir, la figura del muhtasib siempre está debajo por lo que la figura de al-Qadi, porque tiene, en cambio, en el Oriente las cosas son dos instituciones bastante diferentes, independientes, pero en el Andalus hay una relación entre los dos, influencias a cierto punto, pero en el mismo tiempo siempre el Qadi y la justicia está. Y a mí me habría gustado que el profesor Juan Martos Quesada, que estaba aquí presente porque él publicó un libro muy importante, El mundo jurídico del Andalus, y él nos ha podido, sí, podría haber explicar todo eso. Bueno, en la época de los Omeyyas son diferentes épocas, los Omeyyas en el Vilayato, el Imarato, el Califato. En la época de Abdurrahman II hubo mucha importancia, dieron mucha importancia al Hizba en el Andalus en términos de organización y tal. Los Omeyyas del Andalus dieron importancia a la formación de la Hizba Sahib al-Suq, es decir, en primer lugar el nombre del muhtasib era Sahib al-Suq, pero luego se transformó al muhtasib. Eso también hay que entender la evolución histórica de la terminología, ¿no? En el contexto histórico andalusía. Eso puede ser una investigación aparte, pero como se ha cambiado el nombre Sahib al-Suq al muhtasib, eso hay que, es decir, mirarlo con más. Sí. El Hizba, continuamos con el aspecto, es decir, el responsable, uno de los manuales más importantes, el Saqti,
el manual del Hizb al-Suqti, también aquí él lo presenta como y lo dice entre lo religioso y lo civil. Eso es lo que iba diciendo en el principio, porque en el Islam no hay separación de poderes en el Islam. No es como el cristianismo o el judaísmo. El Islam tiene su propio carácter, su propia evolución histórica. La separación de instituciones en el Islam, como si fuera el cristianismo, no existe. Es decir, siempre hay una influencia integral entre los dos. Por lo tanto, dice, como lo perfecto laico, este puesto lo designaba al Qadi. Es decir, siempre el Qadi estaba por encima de lo que es el Hizb, lo dice García San Juan en una publicación. Los manuales del Hizb, eso es lo que quiero más bien son el medievalista, perdón, esa palabra se puede decir, francés, Livy Provençal, que él estudió con más detalles los tratados, los textos históricos del Hizb, y menciona unos muhtasibes muy importantes. Por eso sería más importante hablar de estos textos en el tema del Andalus. Y eso, pues, estos manuales nos dan una información sobre la sociedad, nos daba mucha información sobre la vida social, económica, cultural, religiosa de la sociedad andalusí. Esos los manuales del Hizb también estaban aplicaciones, interpretaciones de los muftis, de los fuqaha, es decir, la opinión jurídica, lo que existía en estos manuales de Hizb. El Hizb aquí, yo lo que quiero decir, que el Hizb no es solamente organizar el mercado, no es solamente un aspecto económico de cómo funciona el mercado, las normativas que hay, fijar los gremios, los precios, si hay algunos fraudes, algunos engaños, en fin, la moral, ética, todo lo que lleva una actividad comercial. Es decir, no solamente esto. Hizb en el Islam es algo, al-amr bil-ma'ruf wa nahy al-munkar, fi shatta manahi al-hayat. No solamente en el aspecto económico, o lo que es porque normalmente en la literatura del Hizb, en el contexto andalusí, siempre se sale el tema del suco. Y hay un profesor, Pedro Chalmeta, que es autor del libro El Señor del Suco. Luego salió otro por la Fundación Ibn Tufail. Pero él también es un libro muy importante, muy interesante, pero el que pasa siempre se limita la Hizb a lo que es el aspecto económico, ¿no? Todo lo que pasa en un mercado, el aspecto, en fin, de lo que es la área del mercado. Es decir, uno de los manuales más importantes, tratados, Kitab Ahkam Suq, Yahya ibn Umar al-Kinani. Bueno, todo esto existe en internet, en la biblioteca, en todos los sitios, se puede leer, pero solamente quería mencionar que es un elemento muy importante, un texto muy importante. También estos muhtasib como Suqti, al-Kinani, Ibn Abdun eran muhtasibs y hablaban de sus propias experiencias, también indicaciones jurídicas, detalles sobre la sociedad y tal. Y también todo que estaba en accordance de la escuela maliki, ¿no? Lo que predominante en el norte de África, pero también en el Andalus. También, para ir así más rápido, otro manual es Abdurrauf, An-Nazar fi al-Hizb de Ibn Abdurrauf, también que habla sobre el contexto de Córdoba califal. Más o menos todos los manuales de Hizb se hablan en general de los mismos aspectos, los mismos temas. Aquí Risala del Qadi al-Qudha la Hizb de Ibn Abdul. Eso es muy importante y puede ser por una investigación en el futuro. La relación, eso es lo que quiero también, la relación entre al-Qadha y el Hizb fil Andalus. Eso es algo muy importante que seguramente necesitamos más esfuerzo para hacerlo. Bueno, pues estos manuales, como decía en un principio, porque hemos ido así un poco rápido y no nos ha dado tiempo pero la verdad que cada uno pertenece a una época, es decir, cronológicas diferentes, áreas tenemos de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, están hablando de diferentes
áreas geográficas y tal. Y luego tenemos el SOCTI, es un manual muy importante, además, aparte de los aspectos que hablaba en general, la organización del mercado y tal, es algo que la fama que tiene la del SOCTI, que no solamente este manual se quedó en el contexto andalusí, sino afuera se transmitió al Magreb, al Mashraq as well, porque ha sido incluso la España cristiana, es decir, que es algo muy importante, que un manual fue elaborado por andalusíes, pero ha servido en normativas del mercado o algunas cosas, ha servido también en la España cristiana. Aquí también hay que subrayar este elemento que el tracto humano, es decir, el relato, el lenguaje que utiliza SOCTI es un lenguaje muy, muy ameno. Y además hablaba de las áreas rurales también, no solamente el mercado, el municipio, sino áreas rurales. Conclusiones, no voy a repetir todo lo que hemos dicho en general, pero lo único que quiero decir que el Hisba en el Andalus, que había influencias entre lo que el Qadi y el Muhtasab. En cambio, en el Mashraq, estas dos administraciones eran bastante independientes y hace falta más investigaciones para el tema de conocer exactamente qué tipo de relación y influencias había entre el Qadi y el Muhtasab. De estos manuales se pueden extraer detalles, pero hace falta trabajar más. Vale, muchas gracias y bueno, me he olvidado agradezco a todas las partes que han organizado este congreso, la Universidad de Qatar, la Facultad de Estudios Sharia y Estudios Islámicos y la Fundación Euroárabe por organizar este congreso y gracias a todos y especialmente al profesor Abdulkader Bouhouch, el que me contactó la primera vez para participar en este congreso. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Gracias, doctor Ahmed. Se ha producido un cambio en el programa. Lamentablemente, el profesor Tamim Raihan no le ha sido posible acudir a este congreso por razón de fuerza mayor. Y así, como se dice, males de unos son, desgracias de unos son ventajas para otros, así que nos va el doctor Mohammed Abdelhalim Bishi, es profesor de la Aqida y estudios islámicos en la Universidad de Qatar. Usted está jugando en el tiempo añadido. 10 minutos, pregunta. 10 minutos. En nombre de Dios, clemente y misericordioso. Buenas tardes. Y empiezo por darle las gracias a los organizadores, a los asistentes a este congreso y he hecho esta pequeña contribución, que es un estudio analítico sobre cómo la población del norte de África recibió a los andalusíes. Y eso desde que han empezado las relaciones entre las distintas facciones de la Iglesia cristiana. Había dos componentes importantes que eran los que procedían de Oriente y los que procedían del Magreb. Y algunos han gobernado algunos de estos reinos de taifas y los imperios bereberes, almorávides y almohades. Me voy a centrarme en lo que se denomina Reconquista en España.
y que empezaron desde la caída de Toledo en 1085. Esta caída ha sido sonora, ya que hay poesías o poemas que rememoran ese instante y está recitando un verso. Así empezó la inmigración en sentido contrario desde el Andalus al norte de África, y esta inmigración se amplificó aún más con la caída del Reino de Granada en 1492 y después de la orden de los reyes católicos de cristianización forzosa, se empezó a recibir a aquellos exiliados, inmigrados, y los alfaquíes habían expresado esta unión solidaria, que utilizando un término que es wahdat ad-dar, o la unidad del hogar. Y así hemos conocido, por ejemplo, a Abdul-Haq al-Ishbili en Mjaya y otros sufís, y estoy tratando de analizar este discurso solidario recibiendo a los andalusíes. Son dos tipos de discurso, un discurso de valores ético y un segundo es un discurso jurídico y de gestión. El discurso de valores o el discurso ético que se manifestó en distintas escrituras y también en comportamientos expresó un concepto original en los musulmanes, que es la unidad del hogar islámico, que no había fronteras. Y este discurso se plasmó en distintos libros y también rodeó o esquivó ese discurso nacionalista que destruyó al Andalus. Esta guerra entre nacionalidades, y el racismo entre los árabes y los bereberes, y que culminó en la revuelta bereber que acabó con el Estado. Este discurso esquivó el discurso nacionalista, excluyente, volvió a reavivar la idea de la unidad, de la hermandad, similar a la experiencia de los primeros inmigrantes en los tiempos del profeta, Muhajirun y Ansar. Así se preparaban casas para los nuevos inmigrantes o los que procedían de Al-Ándalus, ciudades enteras en Argelia, en Túnez y ciudades que también han sido constituidas de la nada para acoger a esos andalusíes, como el caso de Tetuán, Chefchaouen, en el norte de Marruecos. También empezó a hablarse del Wafed, Ibn Sabil y el extraño, el Garib o el extranjero. Y todo esto se produce después de un momento doloroso, que es la caída del imperio almohade, y la gente huían hacia las montañas frente a la presión de la maquinaria de guerra marítima de España y de Italia. Y así las ciudades se volvieron vacías. Esto también coincidió con la peste negra en Europa y así que las urbes se llenaron de andalusíes que procedían aportando sus propios conocimientos, que, como lo explicó la doctora Bárbara esta mañana. Y en este momento duro de esta inmigración en sentido contrario, o esta inmigración inversa, desde la caída de Granada en 1492
hasta el siglo XVI, mediados del siglo XVI, esta recepción, esta acogida de los andalusíes, compartir con ellos casas, terrenos, esta actitud era individual o de comunidad, no era una planificación estatal, porque no existía Estado por aquel entonces. En Argelia, las ciudades eran dirigidas por la comunidad, los alfaquíes. Por ejemplo, la capital, Argel, y los argelinos saben que se denominaba antes la ciudad de Abdurrahman al-Tha'alibi, esta persona que acogió a los andalusíes y, y les enseñaba la interpretación de Ibn Atiyah del Corán, la interpretación coránica. Y también mandó una carta a la gente de Vijaya. Todo este discurso de valores ético, de unidad del hogar, unidad de los musulmanes, todo este discurso emergió en estos tiempos oscuros por los cuales pasaron las comunidades islámicas. También tenemos el segundo discurso, el discurso jurídico y que procuraba gestionar técnicamente esta cuestión. Los alfaquíes han brindado distintas soluciones, existen fatwas o dictámenes y empezaron por el sistema de los jabuses. Así que instaron a la gente a que proporcionaran propiedades en el marco de jabuses. Así encontramos grandes propiedades como una indemnización por lo que habían perdido en su primera tierra. En la capital había tres tipos de jabuses de los lugares santos de Al-Quds, desde los tiempos de Salah ad-Din al-Ayyubi, y el tercer tipo son las jabuses que se les concedieron a los andalusíes. En la capital, Argel, hay un sitio que se llama Hayet Tagar, en dialecto, en referencia a los habitantes de Zaragoza y de Toledo que obtuvieron casi la cuarta parte de los terrenos de Argel. El archivo y los documentos atestiguan esto. Y estos documentos han sido también robados por la ocupación francesa de Argelia. El segundo tipo de gestión jurídica es lo que tiene que ver con reavivar la tierra desértica o la tierra no cultivada. Y los jefes de las tribus les dieron estas tierras para que las cultivasen. Tenemos el ejemplo de una ciudad famosa en Argel, es que Buleida se denomina la ciudad de las flores y que fue concedida a los andalusíes. En aras de solidaridad le voy a conceder 5 minutos más. El segundo tipo de gestión es apoyar la resistencia y la supervivencia. Hay quien tuvo que emigrar porque no tenía la posibilidad de practicar su culto, entonces aportó esas soluciones como los jabuses y de cultivar la tierra. También están los dictámenes que le permiten a los andalusíes que queden en sus tierras en Al-Ándalus y que hagan como que habían cambiado de religión o que se habían convertido al cristianismo, porque se sabía que si abandonaban Al-Ándalus, que la víctima siguiente serían las costas del Magreb, y esto es lo que realmente ocurrió. El otro tipo de solución jurídica era liberar a los rehenes o los prisioneros, tanto pagando
rescates o liberándolos a través de intercambio con otros rehenes cristianos. Y así se podían cambiar, por ejemplo, 100 españoles o cristianos por 1000 moriscos. También había una azaque específica para pagar los rescates de estos prisioneros. Otro tipo también era el discurso de la yihad, y esto se produjo durante la ocupación de las costas del Magreb. Sí, los reyes católicos tenían como premisa que si no queremos la vuelta de los musulmanes, pues tenemos la obligación de conquistar sus costas y mantenerlos a raya allí. Y así se produjo. Y la gente no sabe que se produjo una segunda guerra santa o otras cruzadas en el occidente del Magreb, o en el occidente, perdón. El mundo se dividía entre los imperios otomano y el imperio cristiano de la península ibérica. Durante la ocupación de Orán, se reavivó este discurso de la yihad. Y así encontramos, por ejemplo, escritos, poesías, proverbios sobre la liberación de Orán. Incluso hay lugares que se mantienen hasta hoy que conmemoran el recuerdo de aquellos combatientes que liberaron Orán. Y también el misticismo, el sufismo, desempeñó un papel positivo que continuó hasta los tiempos de la ocupación francesa en su resistencia. Hay quien mandó una carta a la población de Bjaya y aleccionándoles las técnicas de la guerra y la manipulación de la pólvora. Lo importante en este discurso, tanto ético como jurídico, ha brindado esta unidad, esta solidaridad que retrasó la ocupación de las costas del Magreb durante 5 siglos. Y esto es lo que más necesitamos ahora mismo, recuperar este discurso solidario para liberar la tierra de Palestina. Si el Estado deja de desempeñar su papel, la sociedad civil y la comunidad debe hacerlo. Y que la paz sea con ustedes. Gracias, doctor, por esta contribución y de comprometer y de respetar el tiempo. El tiempo que tenemos para las preguntas y para el debate es muy limitado. Si hay algún comentario o alguna pregunta, que sean excepcionalmente cortas las intervenciones, que levanten la mano. Empezamos por la doctora Bárbara y después el embajador Abdallah, el doctor Muzad, y allí la compañía de atrás, y el doctor Mohamed Iqbal. Tienen la palabra. Doctora Bárbara. الوقت محدود. نجمع الأسئلة والتعليقات ثم نتيح الفرصة. السلام عليكم. ما بقى إلا ربع ساعة. تفضل. Una pregunta. ¿Cuándo los omeyas dejan de ser omeyas y pasan a ser andalusíes? السلام عليكم. توجه بالشكر للمحاضرين. هذه تقريبا الجلسة مقاربة للجلسة Gracias a los ponentes. كان في هناك سرد. En la primera sesión hubo un repaso histórico de Al-Ándalus, aspectos de la vida de los andalusíes, tanto durante sus tiempos de Al-Ándalus como después de abandonarlo. La doctora habló de la necesidad de enseñar a la juventud actual estos principios de convivencia. Mi pregunta, ¿cómo se podría hacerlo? A través de educación, a través, por ejemplo, de hacer películas. Gracias.
Gracias a los ponentes en esta sesión. Me gustaría señalar que los emigrantes que llegaron al sur de la cuenca del Mediterráneo no se produjo después de la caída de Toledo, ni de la Reconquista, ni después, sino que comenzó en los tiempos de Alaquén. Había una convivencia entre las dos orillas del Magreb al Andalus, y también hay señales muy luminosas sobre estas relaciones, y es que en los tiempos de Mohammed V, cuando se produjo un conflicto entre sus hermanos, un conflicto de poder, él acudió a Marruecos, a Fez, junto con su visir, Lisan ad-Din ibn al-Khatib. Y durante el tiempo que pasó en Marruecos fue el periodo más fructífero de su producción literaria. Segundo, cuando Mohammed V consiguió regresar al Andalus, a Granada, y al estado nazarí, había una relación muy estrecha entre el estado meriní, o con el estado meriní, y la cuenca de Marruecos, Argelia, Túnez, era un sitio donde podían ir perfectamente los andalusíes cuando quisieran, hasta el punto de que el ejército español presintió el peligro y cerró las vías marítimas cuando conquistaron Cádiz, y así acabó el estado nazarí de forma trágica, porque se produjo una ruptura en la comunicación entre las dos orillas. También vemos que después de la caída de Al-Ándalus y el refugio del último rey nazarí, que es Abu Abdallah Chico, fue acogido en Fez, construyó sus palacios allí, y sus nietos permanecen hasta hoy en día viviendo en Fez. Entonces, lo que hay es una armonía, y yo amplifico este concepto para considerar toda la cuenca del Mediterráneo como una zona segura de convivencia, hasta que se fundó, hasta que se llegó a lo que se denominó la Alianza de Civilizaciones. Esperamos más en su ponencia. Estoy en relación con Al-Hisba, en el aspecto administrativo. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de Al-Hisba en Al-Ándalus? Y así fue un modelo a seguir en otras zonas islámicas. Segunda pregunta, ¿cuáles son las lecciones a sacar del sistema de la Hisba? Sabemos que tenemos ahora mismo el sistema de control de precios. Este sistema de control de precios en los tiempos de Al-Ándalus, según su visión, ¿había acaso instrumentos que podríamos aplicar en el mundo actual? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos esta ocasión. Mi pregunta a la doctora Susana de la Universidad de Bilbao. Usted habló de la libertad religiosa y la situación de los musulmanes en Francia en comparación con los musulmanes de España. ¿Ve usted que hay algún cambio desde reconocimiento de notorio arraigo en 1982? ¿Se produjo alguna evolución en relación con la libertad religiosa en España?
Usted habló de los tesoros que todavía están entre los manuscritos que necesitan de alguna traducción. ¿Qué son ese tipo de tesoros y cómo se podrían, digamos, sacar a la luz? Primero, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, todos vosotros, los Malikíes en Andalucía المالكية في الأندلس المالكيين في الأندلس كانوا مهتمين بالفقه المديني أو فقه المدن، وكانت هناك فتاوى حول مساجد وبيوت. هل هذه الفتاوى كانت مرتبطة بالعرف؟ كيف نفسر ذلك؟ ما بقى إلا وقت محدود، نتيح الفرصة لكل متحدث أن Bueno, nos queda poco tiempo, así que por favor, la doctora Susana, 2 minutos para cada uno. Así que por favor, tiene la palabra. Yo voy a intentar responder a 2 y así dejo el resto para mis colegas. Sobre la pregunta de cómo se podría trabajar o reincorporar el estudio del legado andalusí, no solo de un aspecto, sino de lo que supuso ese tiempo tan fértil en cuanto a ideas, en cuanto a avances culturales, jurídicos también, y sobre todo a esa convivencia que convengamos una vez más en que no fue siempre idílica, se romantiza mucho sobre ello y hay que matizarla. Pero para mí tenemos que seguir una estrategia múltiple, es decir, hay que desmitificar, pero también hay que recuperar todo aquello que nos une. Vivimos una zozobra, me alegro de que el colega haya sacado a la luz un tema que es espinoso, pero que a mí me preocupa especialmente. Hay un país en el mundo hoy que con total impunidad ha roto todas las bases del derecho internacional y que está castigando no solo a una población como la palestina, sino también destruyendo pueblos y aldeas enteras del Líbano. O hablamos de convivencia o estamos perdidos, o apostamos a entendernos los unos con los otros, o no somos merecedores del adjetivo humanos. No hay humanidad en lo que está haciendo este país, que todos ustedes saben de quién hablo. Entonces, hay que enseñar otra vez a los jóvenes a través de actividades didácticas, volver a recuperar el estudio. ¿Cómo puede ser que se esté empobreciendo el idioma castellano? Es decir, las palabras que hoy decíamos, henna es aleña en castellano. Hablar de por ejemplo, el acicate, hablar no solo de las palabras que empiezan con a o con al, pero poder expresarnos con términos como ojalá, que lo utilizamos comúnmente, pero el ciudadano de a pie ni sabe ni se interesa de saber que es de origen árabe la palabra. Pero entonces, para los más jóvenes yo utilizaría escape rooms, es decir, actividades lúdicas que les parezcan interesantes y que se vayan dando cuenta de todo lo que no saben de su propio acervo cultural. Después también introducir lecturas de clásicos en España que tenemos, que trabajan esa etapa andalusí, pero de manera incluso con romance, con algo de tragedia, con algo de thriller, como le dicen ahora, para poder llevar esas lecturas a clase. Yo tengo hijas en edad adolescente, se aburren leyendo el Quijote. Basta ya. No digo que no haya que conocer el Quijote, pero podemos conocer otros textos también. Déjenme decirles que cuando voy al mundo musulmán, y voy por suerte muy frecuentemente, yo no soy como mi compañera, no vengo de Zaragoza. Mis padres son gallegos y vivo en el País Vasco. Que yo sepa, no tengo sangre morisca, pero tardo 2 minutos en establecer un buen rapport, una buena comunicación con el mundo musulmán, porque hay algo que nos une a ustedes y a nosotros: la familia, las tradiciones de comer y comer mucho, de sentarnos a la mesa, de disfrutar de un chiste. Yo, viviendo en el País Vasco, estoy a 1 hora de Francia, pero en mi forma de ser siempre he sido más parecida a los marroquíes o a los argelinos o a los egipcios. Bueno, mumkin alcalen billah, el masreya, mella, wala freja, el gamailla. Entonces, yo me siento muy unida al mundo musulmán. No lo podemos perder eso, hay que enseñarlo. Y para los adultos tiene que haber talleres, sesiones informativas, clubes de lectura que recuperen esta idea de ver cómo se vivía en etapa de Al-Ándalus, los amores de las princesas, del si eran cristianas, eran musulmanas, no importa, el caso es hablar de esa etapa de Al-Ándalus. Talleres, por ejemplo, de gastronomía, ahora que tenemos estos programas de Masterchef, aprender a utilizar las especias que son comunes en Marruecos, en Qatar y aquí, el comino, la canela.
todo eso, ¿no? El azafrán. ¿Qué paella no se hace con azafrán? Ya no es paella si no lleva azafrán, ¿sí? Fomentar viajes de autor, y voy terminando, fomentar viajes de autor, ¿qué me refiero con esto? Traer personas a visitar Granada, pero con guías especializados, no civitatis, por favor. O sea, guías o profesores que trabajen, que les expliquen a estos grupos de manera más reducida en el tiempo, pero que les expliquen qué está viendo, aprender a ver la Alhambra, aprender a ver el legado que nos han dejado los musulmanes. Eso en cuanto a respuesta de cómo reincorporar esto con distintas estrategias. Y sobre la pregunta, había otra pregunta que me decía el profesor acerca de la libertad y cómo se vive hoy. Bueno, yo creo que con diferencias muy importantes en las diferentes comunidades autonómicas. Ciertamente hay una preocupación en España, en los distintos ayuntamientos, al menos donde yo vivo, en el País Vasco, sí se trabaja la gestión de la diversidad religiosa, y estoy haciendo una tesis yo ahora mismo en Deusto sobre la gestión de la diversidad religiosa en sociedades democráticas y seculares. El caso específico de Uruguay, un país también que muchas veces nos olvidamos de pequeñito que es, entre gigantes, pero que también me parecía interesante, habiendo vivido yo allí, estudiar qué mecanismos existen, si acaso, de parte del Estado. Pero yo creo que hoy en España, evidentemente, hay un respeto por las religiones en general. Evidentemente, después, a nivel de ciudadanos, hay exabruptos y hay exaltados en todas las sociedades, pero yo creo que sí hay una voluntad de incorporar la diversidad. Yo creo que ahí Cataluña es una de las regiones de España donde más práctica hay o más actividades hay para incorporar el acervo de otras religiones, de otras confesiones. Hacen, por ejemplo, mapas de Barcelona que trazan los lugares de culto de todas las religiosidades que están cohabitando el territorio catalán y sobre todo en Barcelona. Por ejemplo, la gestión de los cementerios y los lugares de sepultura. Bilbao acaba de inaugurar el año pasado un cementerio nuevo para albergar 2.600 tumbas o sepulturas para musulmanes. Lo ha ampliado notoriamente. الوقت كاد أن ينتهي. الدكتور أحمد قبات سريعا لو سمحت وجه لك سؤال. Shukran, Ahmed Kobat, por favor, deprisa, si puede ser. Vale, en árabe. La verdad es que cuando hablé de Al-Ándalus y de la institución de Al-Hizba, hemos tratado el aspecto más bien económico relacionado con el mercado, la función de Al-Muhtasib para supervisar las profesiones, los oficios, los espacios públicos, las actividades comerciales, la supervisión de las balanzas, la limpieza, la higiene, de forma que el Muhtasib es quien supervisa todo esto conforme a las normativas reinantes. En cuanto a su pregunta, ¿qué es lo que podemos aprovechar de Al-Hizba? La verdad es que tal vez la respuesta no la tenga yo, porque yo no he tratado la economía islámica o la política monetaria o la banca islámica, sino más bien a nivel de comercial y lo que tiene que ver con más bien mercantil, los aspectos mercantiles del mercado, pero nada más. Muchas gracias. Ahmed, muchas gracias, Bárbara. En cuanto a la pregunta, ¿cuándo los omeyas dejaron de sentirse como omeyas y más bien como andalusíes? Lamentablemente no podría yo contestar, tal vez a partir del califato del Nasser, pero esto requiere un estudio propiamente dicho. En cuanto a la inmigración contraria, es verdad que muchos se han desplazado a Fez, los al-Faqih, después de la carnicería de Al-Hakam el IV, cuando se abandonaron muchas ciudades, y lo cual también requiere muchos estudios y muchas investigaciones. Y muchas gracias. Así que volvemos con el doctor Saleh. Al-Hakam al-Rabati. Ahora, la jurisprudencia
en el andaluz era dialéctico, si se puede decir, y argumental y racional. De forma que, por ejemplo, plantar árboles en los patios de las mezquitas, pues todas las demás escuelas de Hanafi, de Shafi'i, Hanbali, oscilaban entre la prohibición total y la prohibición relativa para plantar árboles dentro de los patios de las mezquitas. Sin embargo, en la escuela Auza'i, puesto que el clima, el ambiente del Sham es bastante parecido al ambiente andalusí, pues esto ha hecho que la escuela Auza'i permitió la implantación de los árboles. Además, los alfaquíes andalusíes eran enciclopédicos en cuanto a sus conocimientos, eran verdaderos eruditas, de forma que conocían la importancia de la flora, de las plantas y cómo que las plantas fijaban las tierras que eran beneficiosas para el aire, para mejorar la respiración y, por lo tanto, veían que plantar árboles en los patios de las mezquitas proporcionaba también una tranquilidad y una paz interior para las personas que iban a rezar, de forma que esos conocimientos que tenían tanto de medicina como de agricultura ayudaban a esos alfaquíes a tomar resoluciones muy buenas. Así que muchísimas gracias, doctor Saleh, y a todos los ponentes, y muchas gracias al público. Y ahora pasamos a el último párrafo, que sería la utilidad de los métodos para tratar el pensamiento occidental, así que lo vamos a tener en 10 minutos, para 10 minutos, perdón.